Buenas tardes, doctor Baibé. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de los tratamientos naturales, que esta clínica Ferti es pionera, ¿no?, en tratamientos naturales. Así es. ¿Qué son los tratamientos naturales? Los tratamientos naturales básicamente engloban todas aquellas etapas del tratamiento porque no son tratamientos cerrados, no significa que haya un tratamiento natural y el resto no lo sean. Son diferentes etapas del tratamiento en las que utilizamos una intervención farmacológica mínima o incluso sin estimulación farmacológica, sin el uso de medicamentos. Utilizamos la fisiología, digamos, del ciclo de la mujer para llegar al objetivo que nos hemos marcado. Entonces, tiene una relación con el ciclo de fertilidad de la mujer, un tratamiento natural. Totalmente. Por ejemplo, uno de los más frecuentes que estamos utilizando hoy en día, que es hacer una preparación del útero para transferir un embrión en un ciclo natural, lo que hacemos es, sin ningún tipo de intervención, desde el momento en que la mujer tiene la regla, hacemos una serie de ecografías para monitorizar el ciclo. Sí que hay una mínima intervención, que es cuando nosotros damos un fármaco para desencadenar la ovulación, pero más allá de eso, el folículo se desarrolla completamente solo y todas las hormonas se producen de forma natural en el ovario sin que nosotros las aportemos desde fuera. ¿Nos puedes contar un poco las diferencias entre un tratamiento normal, porque un tratamiento normal y un tratamiento natural? Las diferencias principales son en, digamos, el camino, ¿no? El punto de partida es el mismo, son las mismas pacientes, normalmente las mismas tipología de pacientes candidatas para un tratamiento u otro, y perseguimos el mismo objetivo, el resultado que queremos es el mismo. Lo que varía mucho es el cómo llegamos a ese objetivo. En un tratamiento estándar, que es lo clásico con lo que se había empezado, con lo que históricamente se trabajaba en reproducción asistida, implica el uso de fármacos, de inyecciones, de pastillas, etcétera, para estimular, por ejemplo, los ovarios, preparar el útero, etcétera, mientras que en un tratamiento natural no utilizamos prácticamente, como he dicho antes, fármacos o medicamentos, pero llegamos a un mismo objetivo. Entiendo que es bastante lógico que surja una pregunta que pueda ser, pues si el punto de partida es el mismo y el objetivo es el mismo, ¿por qué existen estas dos modalidades y no hacemos algo como más respetuoso con el cuerpo, que sería el tratamiento natural? Y digamos que la diferencia entre un tipo de tratamiento o el otro es en el perfil de paciente que tenemos, ¿no? Son todo pacientes que necesitan una ayuda para conseguir un embarazo, pero las características de partida no son bien idénticas. Los tratamientos naturales se reservan para un subgrupo bastante específico con un perfil específico de pacientes, no pueden ser utilizados en todo el mundo. Y luego, a nivel de tratamientos específicos de fertilidad, un FIP, una inseminación, ¿en cuál es recomendable o es en todos? Por ejemplo, si aprovechamos que has mencionado la inseminación artificial, para mí es uno de los casos más paradigmáticos donde los tratamientos naturales tienen un papel muy importante. Claro, clásicamente cuando se empezó toda la reproducción asistida, el 99% de las pacientes eran mujeres de parejas heterosexuales que venían a hacerse una inseminación porque no conseguían un embarazo en casa. Ahora los modelos de familia han cambiado mucho, tenemos muchas más chicas que acuden solas o parejas de chicas. En esos casos, evidentemente puede existir un problema de fertilidad que no haya podido dar la cara porque no hemos tenido esa oportunidad de conseguir un embarazo de forma fisiológica, digamos, pero la mayor parte de estas chicas no van a tener un problema de fertilidad. Por lo tanto, si no tenemos un problema de fertilidad, utilizando su propio ciclo ovulatorio normal y colocando la muestra seminal en el momento que nos indique el ciclo, podemos conseguir resultados idénticos que si utilizáramos fármacos. Para una FIP es parecido, pero imagino que toda la audiencia sabrá que para una FIP el objetivo siempre es tener muchos óvulos, ¿no? O tener muchos óvulos sin una estimulación de algún tipo a nivel de inyecciones, fármacos, etcétera, no se puede conseguir porque la especie humana es una especie que ovula un solo óvulo cada mes, por eso clásicamente una mujer se queda embarazada de un único niño a la vez. De hecho, cuando tenemos gemelos, digamos, es un poco un error de la naturaleza. Por lo tanto, si queremos hacer el objetivo es hacer una fecundación in vitro con un ciclo natural sin estimular, eso lo reservamos en casos que son, y digo, muy excepcionales, en los que la mujer tiene una reserva ovárica muy baja o que no responde a la estimulación. Entonces, el único folículo que ella de forma natural produce es el que aprovecharemos para el tratamiento. ¿Y en casos de ovodonación? Pero en casos de ovodonación, ahí lo que tenemos es una disociación total entre
la etapa de generación de los embriones, en la que la mujer que va a recibir el embrión no participa directamente porque no aporta sus óvulos, y la segunda parte, que es el transferir el embrión. Aquí es muy interesante porque si el motivo que nos ha llevado a esta ovodonación es una calidad de los óvulos bastante baja, que hemos decidido sustituir por óvulos de una donante, no significa que todas las etapas del ciclo reproductivo de la mujer estén alteradas, y si es una mujer que tiene ciclos menstruales regulares y a nivel ecográfico tenemos un seguimiento, un desarrollo del endometrio correcto, en esa parte, que es la que más le va a interesar, digamos, activamente, en la que va a participar más activamente la paciente, podemos simplemente hacer ecografías para seguir el desarrollo de ese endometrio sin ningún tipo de fármaco, desencadenar la ovulación, aquí sí, utilizando una inyección, y al cabo de una semana transferir el embrión, que sería lo más parecido, lo más aproximado a un embarazo natural en casa. ¿Recomiendas habitualmente el tratamiento natural? Sin duda, especialmente, por ejemplo, cuando preparamos transferencias embrionarias, en todas aquellas mujeres que tengan ciclos menstruales regulares, solemos ofrecer como primera opción el ciclo natural, porque aparte de brindar las mismas porcentajes de éxito que hacerlo con un tratamiento externo, ya hay varios estudios que han demostrado que a largo plazo, durante el embarazo, tienen unos beneficios añadidos que no tienen los otros tratamientos. Y esto se ha revelado particularmente interesante ahora porque a lo mejor en la reproducción asistida clásicamente teníamos el objetivo nuestro era la beta positiva, digamos, y nos cerrábamos ahí, pero bueno, en primer lugar somos ginecólogos y luego también médicos y tenemos que mirar más allá de simplemente la etapa en la que participamos más activamente. Y al ofrecer este tipo de preparación en ciclo natural a las mujeres, vemos que los resultados de desarrollo del embarazo y de complicaciones son mucho mejores que en los casos en que hemos hecho un ciclo completamente artificial, que evidentemente tampoco quiero demonizarlo, ha funcionado siempre muy bien, es lo que nos ha permitido de hecho, darnos cuenta que el ciclo natural era mejor, porque antes hacíamos mayormente ciclo sustituido, pero sigue teniendo para algunas pacientes específicas su papel y sigue funcionando muy bien. Vamos a entrar un poco en lo que es ya el detalle, ¿no? El proceso. ¿Puedes explicar de forma sencilla y entendible cuál es el proceso, un tratamiento natural? Pues aquí tendríamos que dividir un poquito las dos etapas, ¿no? Si estamos en la etapa de estimulación de los ovarios o en la parte de preparación del endometrio. Si empezamos por la primera, en realidad es bastante sencillo porque tomamos como punto de partida el primer día de regla de la mujer y a partir de allí programamos controles ecográficos para ver cómo ese folículo se desarrolla, porque, repito, no estamos haciendo ninguna intervención a nivel farmacológico. Normalmente el primer control suele ser alrededor de una semana después para haberle dado tiempo al folículo de desarrollarse un poco y ver un tamaño adecuado en la ecografía, y a partir de allí, según consideremos, cada 2 o 3 días vamos haciendo controles, que ahí no varía mucho respecto a lo que sería un tratamiento de estimulación tanto para inseminación o fecundación in vitro como sería lo estándar. Una vez vemos que el folículo tiene un tamaño cercano al que nos indicaría que podría ovularse solo, aquí recordemos que si hacemos el tratamiento natural, lo que queremos normalmente, si es una FIP o una inseminación artificial, es que ese óvulo siga siendo útil, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo de tamaño del folículo es el mismo. Programamos igual que si fuera una fecundación in vitro o una inseminación artificial estimulada, desencadenamos la ovulación y luego hacemos o colocamos la muestra de semen en el caso de la inseminación o vamos a quirófano a recuperar ese óvulo en el caso de la fecundación in vitro. O sea, ahí no varía mucho. Si nos vamos a la otra parte, que sería la preparación endometrial, lo mismo, partimos del primer día de regla de la mujer como referencia, programamos igualmente los controles foliculares, pero aquí lo que cambia es que el producto de ese folículo, el óvulo, no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, si el óvulo es un poquito más inmaduro o lo perdemos, entre comillas, no es tan importante porque ahí ya tenemos un embrión en el laboratorio que vamos a transferir. Por lo tanto, cuando el folículo adquiere el tamaño adecuado o incluso un poquito antes, desencadenamos esa ovulación, ese óvulo dejamos que se pierda, se produce el cuerpo lúteo, el producto que queda en el ovario después de la ovulación, que es el que de forma endógena va a producir hormonas de forma natural en la mujer, y programamos la transferencia del embrión entonces después. Perfecto. Tratamiento de natural
¿Es compatible con otros tratamientos que tiene la clínica como el de rejuvenecimiento ovárico? A ver, aquí como ya estamos poniendo varias piezas en el puzzle, hay que valorar muy bien. Normalmente, cuando nosotros hacemos tratamientos de rejuvenecimiento ovárico, lo que buscamos es en una mujer que tenga una cantidad de folículos bastante disminuida, sería aumentar ese número de folículos. Por lo tanto, si queremos aprovechar todo el potencial que nos puede dar este tratamiento, normalmente van seguidos de un protocolo estándar para, digamos, no dejarnos nada en el tintero y que no perdamos visto nada o, digamos, potencial de ese tratamiento. En algunos otros casos, por ejemplo, si realizamos una preparación en ciclo natural, a veces hemos podido poner... no, porque tampoco, si hablamos de suplementos vitamínicos, por ejemplo, tampoco es que estemos hablando de un tratamiento muy artificial. Entonces sí que hay que valorarlo muy bien, pero normalmente cuando son ciclos naturales son de mínima intervención, es difícil justificarlo en el caso que tengamos un tratamiento, digamos, altamente complejo como es un rejuvenecimiento ovárico, seguido de algo en el que realmente tú activamente no haces nada para potenciar ese ciclo del ovario. Entonces a lo mejor no son los que más casarían, digamos. Pero evidentemente, por ejemplo, si es una mujer que se hace un rejuvenecimiento ovárico para la fase de estimulación para FIP, igualmente podría ser candidata a hacer una transferencia embrionaria luego en ciclo natural, dependiendo del momento en el que lo veamos. Muy bien. Y entiendo que las principales ventajas de un tratamiento natural es que que no hay un tratamiento hormonal, o cuáles son las principales ventajas de un tratamiento natural. Bueno, esa sería una de ellas, ¿no? Los tratamientos hormonales que utilizamos nosotros, al fin y al cabo, son las mismas hormonas que se producen en el cuerpo de forma natural, pero a dosis más elevadas, entonces tienen un perfil de riesgo bastante seguro como fármacos, pero evidentemente a dosis mucho más elevadas de lo que estaría expuesto ese cuerpo si no los utilizáramos. Por lo tanto, lo que sí que no tendremos serán efectos secundarios derivados de ese tratamiento, pues no. En primer lugar, las molestias físicas de los pinchazos, luego la hinchazón abdominal que se deriva de eso, migrañas, mayor labilidad emocional durante la estimulación. Eso evidentemente queda fuera de las posibilidades porque no estamos estimulando nada. Tiene una ventaja que a veces no solemos mencionar mucho porque queda como fuera de la parte del terreno médico, pero evidentemente supone un ahorro a nivel de inversión en cuanto a fármacos y luego también puede ofrecer un mejor perfil de riesgo para etapas que siguen a nuestra intervención directa, como hemos comentado antes también, el desarrollo del embarazo, las complicaciones que pueden aparecer durante el embarazo, que siempre son menores cuando hacemos tratamientos naturales. Hablando de tratamientos naturales de fertilidad, doctor Baibe, hay otras cosas como la nutrición, la acupuntura, meditación, el yoga, que ayudan también que son también, pues, podemos llamar tratamientos naturales y ayudan. Sí, sin duda, toda esta serie de tratamientos complementarios que utilizamos en el campo de la fertilidad tienen un papel. Algunos han demostrado mejorar los resultados, como por ejemplo la acupuntura con las transferencias embrionarias, y otros quizá no han demostrado un impacto tan directo en el resultado de la fecundación in vitro, pero pueden ayudar a mejorar la experiencia de la paciente o de los pacientes durante el proceso de reproducción asistida. Por lo tanto, son muy interesantes y muy útiles. Evidentemente, estos son tratamientos que siempre podemos decidir, o los pacientes pueden decidir, sumar o no sumar a su recorrido en reproducción asistida, y siempre tendrán un efecto potenciador sinérgico con los tratamientos naturales y en ningún caso estarían enfrentados o contraindicados los unos con los otros. ¿Hay alguna, aparte de estas que hemos mencionado, acupuntura, hay alguna más que recomendarías o que recomiendas cuando hace un tratamiento? Al final, yo creo que no sería recomendar ningún tratamiento o ninguna conducta específica si vamos a hacer un tratamiento natural. Al final son una serie de elementos que van sumando y que merece la pena tener en cuenta en cualquier tratamiento de reproducción asistida que hagamos. Es decir, tiene que haber un nivel adecuado de ejercicio físico, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que descansar bien, tenemos que mantener el estrés a raya, aunque sea un poquito más complicado, pues todo lo que podamos. Tomar los suplementos vitamínicos o los complementos que sean necesarios, no porque nos tomemos 500 productos diferentes va a ser mejor, simplemente los que hayan demostrado que mejoran el ácido fólico, a veces la melatonina para descansar, antioxidantes, en el caso para mejorar la calidad del semen,
las pautas que en el caso se haya valorado y que veamos que tiene una utilidad, sí, y lo demás serían las mismas recomendaciones que podemos dar a nuestras pacientes porque las vemos en consulta o en realidad cualquier pareja que busque una gestación en su casa también. Fantástico. ¿Tú crees que realmente hay un desconocimiento de los tratamientos naturales y por qué hay este desconocimiento de los tratamientos naturales? Sí, así. Quizá me atrevería a decir que estamos en una fase en que quizá todavía hay un poquito de desconocimiento porque de forma extendida, al menos en nuestro ámbito, en el Estado español, no llevan tanto recorrido. Muchas veces porque teníamos esa idea y al final es sobre las bases sobre las que se desarrolló la reproducción asistida, veníamos de una situación tan complicada, ¿no? Una pareja que viene que no tiene recursos para conseguir un embarazo, nosotros poníamos toda la carne en el asado desde el principio y íbamos con toda la maquinaria pesada de entrada y a lo mejor no valorábamos que a lo mejor no todos los puntos del tratamiento tenían por qué estar afectados o tener un problema a ese nivel. Entonces ahora que hemos quizá abierto un poquito más la mente a nuevos perfiles de pacientes, ¿no? Como decimos, mujeres solas, parejas de mujeres, o en segmentar un poquito más también las fases del tratamiento, la estimulación de la transferencia. Antes, ¿por qué no se hacía? Porque clásicamente la gente se hacía una estimulación para FIP y a los 5 días transferían el embrión. Ahora tenemos tantas herramientas a nivel genético o esperamos al desarrollo de los embriones óptimo, que luego a veces descuadra con cómo está el endometrio en ese momento en la mujer, que nos obliga a congelar esos embriones. Por lo tanto, cuando tenemos el embrión congelado, podemos preparar el cuerpo de la mujer para recibirlo de la mejor manera que consideremos, completamente en función de la planificación que hagamos, las necesidades de la paciente, etc. Entonces eso nos ha permitido también más flexibilidad, pero sin duda es algo que, y eso es, yo estoy contento de que sea así, que está, no sé si es un revivir o un renacimiento o un nacimiento a secas, pero que es muy interesante que esté sobre la mesa hoy en día. Muy bien. ¿Cuáles son las ideas preconcebidas que tienen pues, tus pacientes versus los tratamientos naturales, quienes ya los conocen? Normalmente son, yo he visto que el perfil a lo mejor de paciente que viene más a consulta solicitando un tratamiento natural es alguien que no quiere exponerse a hormonas o porque es reticente al uso de fármacos, etcétera. Lo que pasa es que a veces piensan que se obtienen exactamente los mismos resultados con un tratamiento natural que si utilizamos un tratamiento clásico. Y ahí es donde es importante hacer hincapié en que lo que va a determinar el potencial de ese tratamiento natural es el perfil de base que tenga esa paciente. Es decir, si nosotros tenemos un perfil muy complicado o que se beneficiaría de una estimulación para poder sacar el mayor rendimiento a una estimulación ovárica, por ejemplo, claro, con el tratamiento natural no es que no puedas llegar, pero si por ejemplo en una estimulación, pongamos, podemos sacar 10 óvulos para dar un número redondo, si lo hacemos de forma natural, quiere decir que tenemos que hacer eso durante 10 meses seguidos para llegar al mismo resultado. Entonces, evidentemente, no es que no se pueda conseguir, pero no, en un solo mes, haciendo una estimulación o un ciclo natural, evidentemente los resultados no serán los mismos. Otras cosas donde puede variar un poquito, o la concepción puede variar, no es tanto quizá con los tratamientos naturales, pero cuando hablamos de una FIP suave, que es una FIP con mucha menos medicación, que también permite un perfil de efectos secundarios de riesgo mucho más bajo que el de una FIP convencional, es que hay muchos pacientes que piensan que al tener menos óvulos necesitan muchísima más medicación y es al revés. Cuando a veces tienes poquitos óvulos, con poquita medicación puedes conseguir el mismo resultado, puesto que no vamos a aumentar en una medida muy grande el número de ovocitos que vamos a conseguir con la estimulación. ¿En qué medida son novedosos los tratamientos naturales y en qué medida es pionera Clínica Ferti en ese tipo de tratamientos también? Yo creo que los tratamientos naturales son novedosos en el sentido que si nosotros cogemos como esquema una clínica de reproducción asistida clásica, todo será ciclo estimulado, todo el mundo tallado con el mismo patrón, etcétera. Mientras que en Fertia, donde siempre hemos dado mucho más valor a la individualización, personalización del tratamiento, creo que nos tomamos el tiempo de valorar bien cada caso y valorar en qué puntos podemos ofrecer alternativas distintas o al menos presentarlas, ponerlas sobre la mesa a los pacientes y que los pacientes terminen de decidir qué opción funciona más para ellos. En el sentido del ciclo natural modificado, por ejemplo, para preparar el endometrio para transferir embriones, puesto que hemos visto que esto tiene
un impacto directo sobre un menor riesgo de complicaciones durante el embarazo y mejores resultados de estos embarazos, ahora en Fertimos hace ya unos meses hemos hecho un cambio bastante de 180 grados en nuestra política de preparación y ahora ofrecemos a la mayoría de pacientes con ciclos regulares el hecho de hacer tratamientos naturales o incluso, para no hacer una preparación clásica, que sería la otra alternativa, hacer un punto intermedio que es dar dosis mucho más bajitas de fármaco para que esa misma paciente produzca su folículo y lleguemos a tener también una ovulación y digamos un recorrido lo más parecido a la fisiología posible. Esto, el hecho de llegar a estas conclusiones es porque habéis llevado a cabo una serie de estudios, de investigación, daros un poco. Bueno, son estudios que no hemos hecho directamente nosotros en Ferti. Nosotros hemos tenido la suerte que, como en otras disciplinas o en otros ámbitos de la reproducción asistida, hay muchos grupos que hacen investigación a nivel mundial. Esto nos viene sobre todo marcado por los países nórdicos, donde en Suecia, Dinamarca, Finlandia tienen unos registros poblacionales increíbles con los que se pueden sacar gran cantidad de datos. Ahí hay que pensar que la población global del país no es muy elevada, por lo tanto, cualquier paciente que llega a un centro sanitario, sus datos son recogidos, incorporados a ficheros y a partir de ahí sacan datos. Ahí saben el día que nació un niño, cuánto pesó, las notas que sacaba en sexto de primaria, en la ESO, si fue a la universidad o no, si tuvo algún tipo de enfermedad que desarrolló, etc. Todo esto lo han podido vincular con las técnicas de reproducción asistida y son los grandes estudios de los países nórdicos que nos han arrojado información sobre estos beneficios de buscar tratamientos naturales para obtener resultados, como decíamos siempre, en pacientes seleccionadas, pero con el mismo rendimiento que podría ser intentarlo de forma clásica con una estimulación normal. Y más o menos ahora mismo, ¿cuántos estás haciendo de forma clásica, por decir una manera, y de forma natural a nivel de tratamientos? Pues mira, si hablamos de la fase de estimulación, sí que es verdad, antes también lo he comentado, para una fecundación in vitro el ciclo natural es muy residual, entonces ahí no puedo considerar que estemos haciendo muchos porque es realmente excepcional. En aquellas mujeres en edad reproductiva joven que vengan solas o que su pareja sea una mujer, la mayoría de ciclos de inseminación artificial los hacemos con ciclo natural y luego para preparar transferencias de embriones en aquellas mujeres con ciclos regulares, yo diría que en el 90-95% estamos haciendo ya tratamientos naturales, al menos evidentemente en el primer intento para valorar si luego hay que ajustar algún parámetro o no. A nivel de mercado he visto que no muchas clínicas hacen el tratamiento natural. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay varios elementos. Uno, yo creo que es simplemente la costumbre. La costumbre es algo que en los seres humanos la rutina nos gusta bastante, entonces a la que nos sumamos a algo, a veces cambiar nos cuesta un poco. Estamos mucho más cómodos, lo manejamos bien, tomamos decisiones o calculamos tiempos de forma casi automática. Y luego, ahí voy a tirar una piedra sobre nuestro propio tejado, que es el de los médicos, pero también es por un tema de comodidad de los profesionales. Cuando nosotros utilizamos un tratamiento, por ejemplo, clásico de estimulación o de preparación endometrial, podemos un poquito jugar con los días y planificar un poquito más si no queremos que haya actividad en el fin de semana, por ejemplo. Mientras que si trabajamos con un ciclo natural, si hay una mujer que tiene una ovulación prevista para un domingo, pues va a tocar venir a trabajar el domingo de la semana siguiente y eso a lo mejor todo el mundo no está dispuesto a hacerlo. Aunque también es verdad que no sería una justificación porque también podemos conseguir los mismos resultados también liberando para los profesionales y los pacientes los fines de semana y no ser tan esclavos del tiempo. O sea, todo es ponerle un poquito de interés, de dedicación y luego trabajar. Es decir, yo creo que será también cuestión de tiempo, es que haya este clic a nivel del sector que acabará llegando y lo que pasa es que nosotros nos hemos puesto más las pilas, digamos, en ese sentido. Doctor, con la innovación que hay actualmente, ¿tú crees que en un futuro cercano podrán ser prácticamente todos los tratamientos de una forma natural? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que a lo mejor aventurarse a decir que prácticamente todos los tratamientos pasarán a ser naturales creo que es demasiado ambicioso, pero sí que creo que estos tratamientos naturales tienen
han venido para quedarse y tendrán un papel muy relevante. Yo creo que si podemos trabajar para conseguir o mejoramos las técnicas del laboratorio, por ejemplo, para trabajar con los gametos, conseguimos muy buenos resultados con un número inferior de células, que al final es lo que justifica la estimulación de los ovarios, podremos trabajar para respetar lo máximo posible la fisiología del ciclo ovárico y incidir en aquellos puntos que sean importantes para tener los mismos resultados. Por ejemplo, uno de los caballos de batalla principales que tenemos hoy en día es la calidad de los ovocitos. Tenemos muchos pacientes que tienen que recurrir a una donación de óvulos porque los ovocitos han perdido su calidad y ya no son capaces de generar embriones que puedan dar lugar a un recién nacido vivo sano. Por lo tanto, si conseguimos técnicas que permitan, conservando la información genética de esa paciente, mejorar la eficiencia de ese óvulo y por lo tanto tener también un número inferior de óvulos, sin duda creo que hay un lugar para que se desarrollen más esas técnicas y veamos cosas que seguramente hoy no conoceremos, pero que se parezcan más a ciclos o tratamientos naturales o, digamos, pseudonaturales, si queremos llamarles. ¿Cuál es la reacción de una paciente que no conoce un tratamiento natural y se lo explicas? Normalmente al principio sí que genera un poquito de reticencia, entonces a mí siempre me gusta plantear las dos opciones y explicar el por qué una y por qué otra y evidentemente los pros y los contras, porque todas tienen pros y contras, si no, yo creo que hace más tiempo nos habríamos decantado para un lado o el otro o simplemente los tratamientos naturales nunca habrían aparecido, pero es verdad que una vez lo justificas y creo que transmites a la paciente que el objetivo no es simplemente llegar a la beta, sino que tú también miras más allá y piensas en cómo va a ser ese embarazo, cuál es el potencial de salud que podemos darle a ese niño, a esa familia en el fondo, lo reciben muy bien, lo valoran muy positivamente y la mayor parte de las veces, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos transferencias en ciclo natural, hay muy poquitas pacientes que decidan no optar por esa opción, al menos en un primero o segundo intento, a menos que sean pacientes que por temas de otros motivos de más peso, organización de agendas, viajes, etcétera, que tengan calendarios mucho más complejos, no puedan aceptarlo. Y como último tema, doctor Bebe, a nivel de resultados, ¿son los mismos en un tratamiento natural que un tratamiento clásico? Por ejemplo, si separamos, como hemos venido diciendo, las partes de la estimulación, en casos muy seleccionados, cuando proponemos eso es porque pensamos que el hecho de ofrecer un tratamiento natural que será más respetuoso con la paciente, obtendremos potencialmente los mismos resultados que con un tratamiento clásico. Por lo tanto, aquí tendría que decir que sí, ¿vale? Evidentemente en casos seleccionados. Cuando hablamos de una preparación endometrial para recibir un embrión, que sería como el segundo gran bloque donde podemos incidir con este tipo de tratamientos, que es lo que hacen todas las pacientes que han hecho una fecundación in vitro, al fin y al cabo, porque hay embriones que luego hay que transferir. En la mayor parte de ellas, los resultados son iguales que si hacemos un ciclo con tratamiento médico. Incluso pensamos que podrían ser incluso mejores, simplemente hablando del resultado de tasa de embarazo conseguida, pero sobre todo a largo plazo con los resultados que tendrá en cuanto a complicaciones durante el embarazo y los resultados de desarrollo de ese recién nacido que vamos a tener. Fantástico. Muchas gracias.